Historia de Jabobo, tomo 4, volumen 2, libro de los presidentes y de los emperadores de Jabobo. Capítulo 7. El presidente Javier VII. Ahora bien, cuando murió el presidente Javier VI, su único hijo, el presidente Javier VII, tenía 33 años de edad. Él gobernó como presidente a Jabobo por 45 años, de modo que todos los días de su vida ascendieron a 78 años y murió. Y esta es la historia del presidente Javier VII de Jabobo. Su madre era Carlota y su esposa era Flor, también procedente del harén, igual que su suegra. Su presidencia fue de paz, pero la de su padre fue de guerra y muerte. El presidente Javier VII mandó aniquilar todas las bombas atómicas en el espacio, en el universo. Aquel armamento nuclear representaba una seria amenaza para la vida humana aquí en la Tierra. Estados Unidos se preparó durante todos los años que hubo desde la retirada de las tropas jabobesas de su suelo hasta la muerte del presidente Javier VII para reconstruirse poco a poco y planificar un severo ataque futuro contra Jabobo en venganza por todo el daño recibido por éste. Al quinto año de la presidencia de Javier VII, Jabobo y sus aliados obligaron al resto de las naciones de la Tierra a entregarles todas las armas atómicas que poseían y las lanzaron al espacio en dirección al Sol, no para hacerlas estallar allí, sino para que, a medida que dichas bombas se aproximaban a la superficie solar, éstas se desintegraran de forma definitiva, cosa que realmente sucedió. También las armas atómicas jabobesas fueron lanzadas hasta allí conjuntamente con las del resto del mundo. Eran tantas que fue imposible lanzarlas al espacio todas a la vez, lo que hizo que el lanzamiento de todas y cada una de ellas tomara 5 años en lograrse. Dado que la distancia existente entre el Sol y la Tierra es de aproximadamente 149.600.000 kilómetros, y la velocidad a la que viajaban por el espacio las bombas hasta llegar a la superficie solar era de más de 2.000 kilómetros por hora, estas armas tardaron en llegar hasta allí más de 8 años desde el día en que fueron lanzadas. Así pues, Jabobo logró destruir en el Sol todas las armas nucleares que le quedaban en su arsenal. 20 bombas termonucleares, 1.000.000 de bombas atómicas de neutrones, 18 bombas de rayos supragammas, 899 bombas atómicas de nivel A, 810 bombas atómicas de nivel B y 900 de nivel C. Por lo tanto, en el año 3246 después de Cristo, la humanidad por fin fue librada de la pesadilla nuclear al verse sin ninguna bomba atómica. La humanidad, tras la enorme desgracia que ocasionaron las bombas atómicas durante la Tercera Guerra Mundial y durante la guerra nuclear jabo-estadounidense, se resolvió en librarse de una vez por todas de aquellas armas que sin duda habrían terminado por destruir la vida en la Tierra si no lo hubieran hecho así. Así que la humanidad poseyó el poder nuclear por espacio de 1.301 años. Aquella fue sin duda una gran victoria para el ser humano. Ahora bien, en el año 20 de la presidencia de Javier VII ocurrió que el hambre en la República Presidencialista de Josué llegó a ser terriblemente duro por causa de su crónica crisis económica. De su 500.000 de habitantes que poseía en tiempos antiguos, solo le sobrevivían menos de 10.000 josuelanos. La hambruna diezmó a la población y a pesar de la terrible tragedia humana que esto supuso, el gobierno de Jabobo jamás quiso enviarles ayuda humanitaria. Pero esto realmente perturbó mucho las conciencias de los jabobeses que vivían en la isla de Jabobo,
y grandes muchedumbres de estos salieron a las calles de la ciudad de Jabobo, ubicada en la isla de Jabobo, para protestar contra este exceso de las autoridades jabobesas, quienes en verdad despreciaban a los josuelanos por su persistente espíritu independiente y contrario al poder jabobés. El propio presidente Javier VII, a pesar de ser un hombre de paz, quiso aprovechar esta situación de grave debilidad en los josuelanos para procurar su ruina total y así conquistarlos y someterlos, puesto que desde que estalló en Jabobo años antes la crisis económica, el gobierno jabobés impuso a los josuelanos un bloqueo económico perpetuo que los fue hundiendo más y más en la miseria y en la ruina total. Pero a pesar de todo, los josuelanos continuaron persistiendo en su lucha económica y no consintieron en anexionar su pequeña nación a Jabobo a fin de encontrar alivio económico tal y como le tentaban los jabobeses que éstos debían de hacer. Aquella heroica actitud del pueblo josuelano caló hondo en muchos corazones jabobeses, particularmente en aquellos ciudadanos jabobeses que vivían en el Distrito Federal de Campo y en el Distrito Federal de Casandra, ubicado en la isla de Jabobo. Y de este último distrito ellos salieron en masa del condominio residencial apacibilidad, y paradójicamente, lejos de mostrar una actitud apacible frente al gobierno jabobés, se levantaron en armas y tomaron por la fuerza la Universidad Complutense de Casandra, proclamando desde allí su protesta contra la tiranía jabobesa y también que el Distrito Federal de Casandra dejaba ya de ser un distrito federal para convertirse en la nación independiente de Casandra, emancipándose así de Jabobo. El presidente Javier VII consideró aquella acción subversiva de los casandrinos como meramente ridícula y les ordenó desistir de sus acciones de forma inmediata, o de lo contrario les enviaría al ejército a aplastar de inmediato la rebelión. Pero fue entonces cuando de manera inesperada tanto China como Estados Unidos y Australia reconocieron al unísono la soberanía independiente de Casandra. El presidente Javier VII no tuvo más remedio que reconocer aquello, es decir, a Casandra como país, si deseaba perpetuar su política de paz, cosa que realmente hizo. Jabobo estaba muy consternado e impotente por la segregación de Casandra, acaecida en el año 3248. Ahora bien, el presidente Josué II había engendrado al presidente Josué III a la edad de 88 años. Y el presidente Josué III vivió 75 años, pero solo presidió a su pueblo por 65 años. Y a la edad de 60 años, él engendró a su hijo, el presidente Josué IV. Este último solo vivió 50 años, pero presidió a su pueblo por 35 años. A la edad de 38 años, el presidente Josué IV engendró a su hijo, el presidente Josué V. Este último vivió solo 52 años, pero presidió sobre su pueblo por 40 años. El presidente Josué V engendró al presidente Josué VI a la edad de 32 años. El presidente Josué VI vivió 80 años, pero presidió a su pueblo por 60 años. El presidente Josué VI engendró al presidente Josué VII a la edad de 55 años. El presidente Josué VII vivió 65 años y presidió a su pueblo por 40 años. El presidente Josué VII engendró al presidente Josué VIII a la edad de 60 años. El presidente Josué VIII vivió 66 años y presidió a su pueblo por 61 años. El presidente Josué VIII engendró al presidente Josué IX a la edad de 64 años. El presidente Josué IX vivió 101 años y presidió a su pueblo por 99 años.
el presidente Josué IX engendró al presidente Josué X, último gobernante de los josuelanos, a la edad de 99 años. El presidente Josué X vivió 102 años y presidió a su pueblo por un siglo. Tras su muerte, la república presidencialista de Josué fue anexionada a Jabobo por el presidente jabobés Charles de Witt. Inmediatamente después de la independencia de Casandra del resto del territorio soberano jabobés, el presidente Javier VII le impuso a Casandra un bloqueo económico permanente a fin de hundir su economía y provocar su ruina y derrumbe. Esto lo hizo porque deseaba invadir Casandra y recuperarla. Pero los casandrinos lograron resistir así durante 20 años hasta que sucumbieron finalmente al catastrófico desplome financiero de su débil economía. Este crack económico les ocurrió en el año 3268. Lograron resistir tanto debido a que, a pesar del bloqueo que les impuso Jabobo, ellos entablaron secretas relaciones comerciales con los josuelanos, y eso les ayudó a resistir. Pero aún así, el desplome económico de los casandrinos fue trágico en aquel año, y por eso el joven presidente Josué VIII pudo invadir Casandra con sus 200 soldados que iban transportados en 2 pequeños barcos de guerra josuelanos a través de las aguas del río Sagitario en la isla de Jabobo. Aquello ocurrió en pleno día 1 de julio de 3268 después de Cristo, aprovechándose el presidente josuelano que los jabobeses celebraban sus 1748 años de existencia como nación y estaban en plena fiesta nacional. Así fue como Casandra fue conquistada por los josuelanos, quienes la saquearon y la esclavizaron, y estos se la anexionaron a su república. Pero como el presidente Javier VII ya era muy viejo, Jabobo no tomó represalias, más aún cuando vio que tanto Estados Unidos como China y Australia se apresuraron a reconocer la conquista josuelana de Casandra como un hecho oficial y legítimo. Sin embargo, el Senado de Jabobo se resolvió en vengar esta gravísima humillación judía tan pronto como tuvieran las circunstancias favorables para conquistar y someter de una vez por todas a la República Presidencialista de Josué. Finalmente, el presidente Javier VII murió en su vejez y su hijo le sucedió en la presidencia, el presidente Javier VIII, a quien había engendrado a la edad de 59 años.